Bueno, seguimos las respuestas porque es que son muchas preguntas con respecto a mi comida, a lo que yo como, a lo que yo ingiero. Yo vegetales casi no puedo comer. Muy pocos. Sinceramente muy pocos. Porque me llena de gases. Y la barriga como que se me distiende. Lo que es el abdomen. Yo tuve un tiempo que yo comía vegetales con todo, porque bueno, ustedes saben que las campañas que se hacen en el mundo, los vegetales están ahí, y ustedes lo saben. Yo pensé que bueno, como yo comía tan poquito, yo debía agregar vegetales a la comida, pero cada vez era más y más y más la cantidad de gases, el vientre inflamado, sintiéndome mal. Y yo le voy a decir una cosa. Desde que a mí me empezó esto, que me descubrieron la enfermedad autoinmune, yo puedo decir que prácticamente no hay un día que yo me sienta bien. Vamos a quitar hoy. Yo estoy lavando, ya hace unos días que estoy lavando. Ahí tengo mucha ropa colgada. Tengo otra parte que la estoy secando ahora en la secadora. Todavía me falta otra tanda. ¿Por qué? Porque estoy ocupándome de mi ropa. Y encontré, gracias a Dios, mucha ropa que ahora sí me sirve. Eso es otro cuento que les haré en su momento. Bien, seguimos con las comidas. Vegetales, muy pocos. Muy poquitos. Quizás dejo la zanahoria. Dejo los guisantes. Los dejo porque no me hacen mal. Y a ver, eso en lo que podemos hablar de los vegetales. Yo le agrego a la comida lo que es el pimentón, eso que se conoce como ají. En otros lugares, sinceramente, no sé cómo le dirán. Pero a veces vienen en un hilito en 3 colores, uno amarillo, uno rojo y uno verde. Pimentón, creo que se llama. Yo eso se lo agrego a las comidas para que me le dé un poquito de sabor, porque muchas veces me tengo que comer el arrocito solo. Porque estoy tan malita que no puedo comer prácticamente nada. Entonces me hago lo que es la quinoa, el cuscús, como que no me gusta mucho, pero lo tolero. Ahora, lo que mejor tolero de todas las comidas es el poquitito de arroz que yo me cocino. Aquí tengo la medida. Esta es la medida. La medida de una tacita de espresso. Eso es lo que yo como de arroz. Ahora, para que llegue a esta medida ha pasado mucho tiempo. No vayan a pensar ustedes que ha sido tan fácil. Yo estoy haciendo hoy videos sobre más o menos el mismo tema. Ya yo empecé este video y ahora voy terminándolo más o menos, porque ya después paso a otras preguntas y eso, porque a veces unir tantas preguntas como que eso me confunde mucho. Miren, con respecto a lo que es las carnes, yo agregué entre noviembre y enero, noviembre 2023, diciembre 2023, enero 2024, yo agregué carne de res en forma de picadillo, no mezclado. Eso que esas uniones que inventan por ahí, que vamos a unir el cerdo con no. Ahí seguro que exploto. No, yo eso no puedo. Mi cuerpo, cuando, yo les voy a decir a ustedes, cuando una persona tiene una enfermedad y específicamente el estómago le avisa, por eso dicen que el intestino es el segundo cerebro. Tienen una coordinación rara, mi estómago y mi intestino, que cuando yo como algo que ya me entra por la boca, a los segundos, ustedes pensarán que es mentira, que yo estoy exagerando, a los segundos ya yo sé si me cayó mal o me cayó bien. Eso es así, al toque. Y ya enseguida me empiezo a sentir como si me hubieran colocado una piedra ahí dentro de lo que es el estómago. Esto es lo más desagradable que hay en el mundo. Y así estoy yo hace años. Ustedes ven que hay otras personas que tienen otro tipo de enfermedades y la pasan mal y tienen las manos así como que medio
bloqueadas, y ustedes la ven, bueno, las personas que tienen artritis reumatoide, las personas que tienen esclerosis múltiple, ese tipo de gente, las personas que tienen síndrome de Sjögren, que tienen todo seco. Yo también lo tengo. Yo tengo seco el ojo, tengo seco las mucosas de la boca. Bueno, todo lo demás vamos a obviarlo. Pero a mí nunca me detectaron síndrome de Sjögren. Sin embargo, yo prácticamente siempre estoy tomando agua y agua porque no puedo. Y de noche tengo que tener la botella ahí cerca. Pero no me lo diagnosticaron. Ahora, cuando yo veo esos videos y veo a esas personas pasándola mal, yo sé de lo que están hablando porque yo también estoy pasando por eso. ¿Entienden? Entonces, vamos a hablar de los cereales. Solamente me quedo con el arroz y con la quinoa. Yo sinceramente no puedo comer ningún otro cereal. Ninguno. Yo los cereales, mucho cuidado. Y lo bueno que tiene es que me di cuenta cuando empecé los jugos de zanahoria, porque 3 días antes tienes que quitarte cereales, lácteos, granos y semillas. Esos 4 grupos de alimentos. Ahora, no se confundan. Cada grupo de alimento se conforma de A, B, C, D, E, F, G, H, I. Porque cuando usted va a buscar cereales, la lista es larga. ¿Verdad? Entonces las personas dicen, cereales. Ay, ¿qué es lo que va ahí en cereales? Las hojuelas que le doy al niño por la mañana. No, eso no solamente es cereal. Hay muchas cosas que pertenecen al grupo de cereal. Granos, muchos. Semillas, por Dios. Y los lácteos. Bueno, ya yo con los lácteos cerré con broche de oro. Yo los lácteos no puedo ni verlos. Si están allí, lo siento mucho, pero yo mejor miro para otro lado, porque ya nada más que de mirarlos ya me da alergia. Yo no puedo. Entonces, para que haya llegado a este punto, yo la he pasado pero tan mal, que sinceramente las personas quizás no se imaginan ese proceso que tenemos, los que estamos enfermos, por todas las cosas que pasamos. Y cuando usted está tirado, que usted no tiene ganas, los demás dicen, ay, porque ella siempre está cansada. Ay, pero mírala a ella que vaga. No, señores, cuando usted se siente mal, no es fácil poder tener ese ánimo, ese deseo. Yo tengo que sentirme bien para sentarme aquí en el sillón de vieja, como dice mi hija. Porque mi hija, este sillón que yo me compré, ella tiene uno igual. Ella le dice el sillón de vieja, por supuesto, el sillón y la vieja, que soy yo. Ya ustedes saben. Entonces, para yo sentarme en este sillón de vieja, yo tengo que sentirme bien. Porque si yo estoy aquí sentada con esa piedra que yo me siento en el estómago, yo prácticamente no puedo hablar. Yo me tiro ahí en la cama. Y ahí estoy pidiéndole a Dios que por favor me quite eso. Ustedes saben cuándo se me quita. Cuando voy a la cocina, me preparo un poquitito de bicarbonato con limón y agua. Casi siempre utilizo el agua que esté bien fría, porque con agua caliente no me funciona. Los revuelvo, recojo un poquitito nada más. Los revuelvo ahí, los revuelvo. Ya cuando eso empieza, es así, efervescente, yo me lo tomo. Ahora, muy importante, debe erutar 1, 2 o 3 veces. Si usted no eruta, está frito. Eso sí se los digo de corazón. Yo siempre trato de erutar. Y yo camino aquí dentro de mi apartamento es chiquito, pero yo camino de aquí para allá para acá y vuelvo otra vez y voy al balcón y vengo. Y al poco rato hago y suelto el primer eruto. Después viene el segundo eruto. Después viene el tercer eruto. Cuando yo tengo el tercer eruto es que yo puedo comer. Muchísimas gracias por las preguntas. Cuídense. Chao.